Los investigadores prudentes dudarán antes de cuestionar la creencia popular de que Robert Blake lo mató un rayo o un profundo choque nervioso provocado por una descarga eléctrica. Es verdad que la ventana frente a la que se encontró no estaba rota, pero la naturaleza ha demostrado ser capaz de muchas proezas extravagantes. La expresión en su rostro fácilmente podría ser producto de una extraña contorsión muscular sin relación con nada que se haya visto, mientras que las anotaciones en su diario claramente son resultado de una imaginación fantasiosa, animada por ciertas supersticiones locales y los temas antiguos que él había retomado. En cuanto a las anómalas condiciones de la iglesia abandonada de Federal Hill, el analista astuto no tardará en atribuirlas a un tanto de charlatanería, consciente o inconsciente, con la cual Blake estaba secretamente conectado en cierta medida. Después de todo, la víctima era un escritor y pintor completamente dedicado a los terrenos del mito, el sueño, el terror y la superstición, ávido en su búsqueda de escenas y acontecimientos extraños y espectrales. Su primera estadía en la ciudad, una visita a un viejo raro y tan profundamente entregado al oculto y prohibido de la sabiduría popular como él mismo, había terminado con muerte y llamas, y debió haber sido alguna especie de instinto mórbido el que lo impulsó a volver desde su casa en Milwaukee. Podría haber conocido las viejas historias pese a decir lo contrario en su diario, y su muerte debió arrancar de raíz algún increíble engaño destinado a tener después de su reflejo literario. De cualquier manera, entre los que han analizado y correlacionado toda la evidencia, quedan varios que se apegan a teorías menos racionales y trilladas. Se inclinan a tomar partes del diario de Blake como valor real y dan importancia a hechos como la indudable existencia del viejo registro de la iglesia, la realidad comprobada del repudiado y heterodoxo saber estelar previo a 1877, la desaparición probada de un reportero inquisitivo llamado Edwin M. Lethbridge en 1893 y sobre todo la monstruosa y transfigurada expresión de miedo monstruoso en el rostro del joven escritor al momento de su muerte. Fue uno de esos creyentes quien, movido por un fanatismo extremo, lanzó a la bahía la piedra de extraños ángulos y la caja de metal curiosamente adornada que encontró en el campanario de la vieja iglesia. Ese campanario ennegrecido y sin ventanas, y no en la torre en donde originalmente decía en el diario de Blake que se hallaba. Aunque ampliamente censurado de forma tanto oficial como extraoficial, este hombre, un renombrado médico aficionado al folclore extraño, asegura que libró a la Tierra de algo demasiado peligroso para estar sobre ella. El lector deberá juzgar por sí mismo entre esas dos escuelas de pensamiento. Los periódicos han dado detalles claros desde un ángulo escéptico, dejando que otros describan la imagen tal como Robert Blake la vio, o creyó verla, o fingió verla. Ahora, estudiando el diario de cerca, desapasionadamente y con tiempo, dejaremos que éste resuma la oscura cadena de eventos desde el punto de vista de sus actores principales. El joven Blake volvió a Providence en el invierno de 1934 y alquiló el piso de arriba de una venerable morada sobre un crecido jardín de College Street, en la cima de una gran colina al este, cerca del campus de la Universidad Brown y detrás de las marmóreas bibliotecas de John. Era un lugar acogedor y fascinante, en un pequeño oasis con viejos jardines pueblerinos donde enormes gatos amistosos tomaban sus baños de sol sobre los tejados. La casa cuadrada de estilo georgiano tenía un tejado con tragaluces, una puerta clásica con un abanico tallado, ventanas con pequeños paneles y todas las demás marcas de identidad de un trabajo de principios del siglo XIX. Adentro había puertas de 6 paneles, suelos de anchos tablones, una curvada escalera colonial, repisas blancas de la época de los Adam y un grupo de cuartos traseros situados 3 escalones más abajo del nivel general. El estudio de Blake, una amplia habitación al sudoeste, tenía vista hacia el jardín frontal por un lado, mientras que sus ventanas del lado este, ante una de las cuales tenía su escritorio, daban a la cima de la colina y dominaban una espléndida vista de los extensos tejados de la parte más baja del pueblo y de las místicas puestas de sol que ardían detrás de ellos. En el horizonte distante estaban las amplias y púrpuras laderas del campo, y contra ellas, a unos 3 kilómetros, se elevaba la joroba espectral de Federal Hill, erizada de tejados muy juntos y campanarios cuyas remotas siluetas temblaban misteriosamente, tomando formas fantásticas mientras el humo de la ciudad subía arremolinándose y las envolvía. Blake tenía la curiosa sensación de estar mirando hacia un mundo desconocido y etéreo que podría o no desvanecerse como un sueño si intentaba acercarse y entrar en él. Tras haber traído de su casa la mayoría de sus libros, Blake compró algunos muebles antiguos que le iban bien a sus aposentos y se acomodó para escribir y pintar, vivir solo y encargarse de las labores del hogar él mismo.
Su estudio estaba en un ático, en la parte norte, donde los cristales de las ventanas del techo elevado ofrecían una luz admirable. Durante el primer invierno, creó 5 de sus cuentos más conocidos: El excavador, La escalera en la cripta, Shagai, en el valle de Panat y El devorador de las estrellas. También pintó 7 lienzos, estudios de monstruos indescriptibles e inhumanos y paisajes profundamente extraños y fuera de este mundo. Al ponerse el sol, a menudo se sentaba en su escritorio y contemplaba como en un sueño el extenso oeste, las oscuras torres de Memorial Hall abajo, el campanario del Tribunal Georgiano, los elevados pináculos de la zona comercial y en la distancia aquella colina brillante, coronada de chapiletes, cuyas desconocidas calles y laberínticos gablets provocaban intensamente su imaginación. Por sus escasos conocidos, supo que la lejana ladera era un gran barrio italiano, aunque la mayoría de sus casas eran remanentes de los viejos tiempos yanquis e irlandeses. De vez en cuando, apuntaba sus binoculares hacia ese monumento espectral e inalcanzable, más allá del humo ondeante, captando techos, chimeneas y torres, especulando sobre los misterios extraños y curiosos que pudieran albergar. Aún con ayuda visual, Federal Hill parecía de alguna manera ajena, medio fabulosa y ligada a las irreales e intangibles maravillas de los cuentos y pinturas del mismo Blake. La sensación persistía mucho después de que la colina se difuminara en el crepúsculo violeta e iluminado por las estrellas. Los reflectores del tribunal y el faro rojo de Industria Trust se encendía, dándole un efecto grotesco a la noche. De todos los objetos distantes en Federal Hill, cierta iglesia gigantesca y oscura era lo que más fascinaba a Blake. Se distinguía especialmente a ciertas horas del día, y en el ocaso, la gran torre y el afilado campanario se elevaban oscuramente contra el cielo en llamas. Parecía encontrarse en un terreno especialmente alto, ya que la funesta fachada y el lado norte visto en oblicuo, con su techo inclinado, y la parte alta de las enormes ventanas puntiagudas se elevaban osadamente sobre la maraña de techos de 2 aguas y chimeneas que lo rodeaban. Peculiarmente sombría y austera, parecía estar construida en piedra, manchada y desgastada por el humo, así como las tormentas de un siglo o más. El estilo, hasta donde sus binoculares le permitían ver, era la temprana forma experimental de un renacimiento gótico que procedía del actual periodo Upjohn y conservaba algunas de las siluetas y proporciones de la era georgiana. Quizá fue construida alrededor de 1810 o 1815. Conforme pasaban los meses, Blake observaba la estructura lejana y prohibida con un interés extrañamente creciente. Dado que las enormes ventanas no estaban iluminadas nunca, supo que debía estar vacía. Cuanto más miraba, más trabajaba su imaginación, hasta que con el tiempo comenzó a imaginar cosas curiosas. Creía que una vaga y singular aura de desolación pendía sobre el lugar, tanto que incluso las palomas y las golondrinas evitaban sus aleros ahumados. En torno a otras torres y campanarios, sus binoculares revelaban grandes parvadas de pájaros, pero nunca se posaban ahí. Al menos así lo pensó él, y así lo asentó en su diario. Señaló el lugar a varios amigos, pero ninguno de ellos había estado nunca en Federal Hill, ni poseían la más mínima idea de lo que era o había sido esa iglesia. En primavera, a Blake lo atrapó una terrible inquietud. Había comenzado su novela, que planeaba desde hacía mucho, basada en una supuesta supervivencia de un culto de brujería en Maine, pero se descubrió extrañamente incapaz de progresar en ella. Cada vez más se sentaba en su ventana este y observaba la colina distante y el negro y ceñudo campanario temido por los pájaros. Cuando las delicadas hojas se asomaron en las ramas del jardín, el mundo se llenó de una nueva belleza, pero la inquietud de Blake simplemente se acrecentó. Fue entonces que por primera vez tuvo la idea de cruzar la ciudad y aventurarse a remontar esa fabulosa ladera hacia aquel mundo del sueño envuelto en humo. A finales de abril, junto antes de la inmemorialmente oscura noche Walpurgis, Blake hizo su primer viaje hacia lo desconocido, caminando pesadamente por las interminables calles del centro y por las inhóspitas y decadentes plazas del más allá. Llegó finalmente a la avenida ascendente, con sus escalones desgastados por el tiempo y sus porches dóricos hundidos y cúpulas empañadas de lo que hicieron pensar que debían llevar a ese mundo largamente conocido e inalcanzable detrás de la bruma. Había sucios letreros callejeros, blancos y azules, que no significaban nada para él, y de inmediato notó los rostros extraños y oscuros de las multitudes ambulantes, y luego los signos extranjeros sobre curiosas tiendas en edificios marrones acabados por los años. En ninguna parte pudo encontrar los objetos que había visto desde lejos,
de modo que una vez más se imaginó que el Federal Hill, imaginado en la distancia, era un mundo de ensueño que nunca cruzarían pies humanos. De vez en vez surgía a la vista el desgastado frente de una iglesia o un chapitel ruinoso, pero nunca la mole ennegrecida de la que él buscaba. Cuando le preguntó a un tendero sobre la gran iglesia de piedra, el hombre sonrió y negó con la cabeza, aunque sabía inglés de sobra. Conforme Blake subía más, el lugar parecía más y más extraño, con desconcertantes laberintos de callejones oscuros y siniestros que llegaban infinitamente hacia el sur. Cruzó 2 o 3 avenidas anchas y en una ocasión creyó haber una torre conocida. De nuevo le preguntó a un comerciante sobre una gran iglesia de piedra, y esa vez hubiera jurado que la declaración de ignorancia era fingida. El rostro oscuro del hombre tenía un gesto de miedo que intentaba esconder, y Blake lo vio hacer una curiosa señal con la mano derecha. De pronto un chapitel negro se alzó contra el cielo lleno de nubes a su izquierda, sobre las filas del tejado café que se flanqueaban los enmarañados callejones sureños. Blake supo que era al instante y fue hacia allá a través de las calles descuidadas y sin pavimentar que ascendían desde la avenida. 2 veces se perdió, pero no se atrevió a preguntar a ninguno de los patriarcas ni a las mujeres que se encontraban sentados en las puertas de sus casas, ni a ninguno de los niños que gritaban y jugaban en el barro de las oscurecidas calles. Finalmente vio la torre perfilándose contra el sudoeste y una masa de piedra que se alzaba oscura al final de un callejón. Inmediatamente se encontró en una plaza abierta con un pintoresco empedrado y un gran muro inclinado en su extremo más lejano. Ese era el final de su búsqueda, pues en la meseta ancha, enrejada y cubierta de hierba sobre el muro, un mundo distinto y menor se alzaba por casi 2 metros sobre las calles circundantes. Se encontraba una masa lúgubre y titánica cuya identidad, pese a la nueva perspectiva de Blake, no podía discutirse. La iglesia vacía se encontraba en un estado de gran ruina. Algunos de los altos contrafuentes de piedra se habían derrumbado y varios pináculos delicados yacían medio perdidos entre los matorrales y las descuidadas hierbas marrón. Las ennegrecidas ventanas góticas estaban bastante enteras, aunque faltaban muchos de los minerales de piedra. Blake se preguntó cómo podía haber sobrevivido tan bien aquellos cristales con lúgubres pinturas, en vista de los ya conocidos hábitos de los niños. Las enormes puertas estaban intactas y cerradas con firmeza. En torno al borde del muro inclinado, rodeado por completo el terreno, había un herrumbroso rejal de hierro, cuya puerta, al final de unas escaleras que comenzaban en la plaza, estaban evidentemente cerradas con candado. El camino de la puerta al edificio estaba completamente cubierto de hierba. La decadencia y la desolación pendían como un paño mortuorio sobre todo el lugar, y en los aleros sin pájaros y los muros negros sin hiedra. Blake sintió una punzada de algo ligeramente siniestro que no lograba definir. Había muy poca gente en la plaza, pero Blake vio a un policía en el extremo norte y se acercó a él para hacerle preguntas sobre la iglesia. Era un irlandés saludable y corpulento, y fue raro que no hiciera mucho más que esbozar un signo de la cruz y mascullar que la gente nunca habla de ese edificio. Cuando Blake lo presionó, el hombre le dijo muy apresuradamente que los curas italianos advertían a todos sobre el lugar, jurando que una maldad monstruosa habitó ahí alguna vez y había dejado su marca. Él mismo había oído oscuras historias en boca de su padre, quien recordaba ciertos sonidos y rumores de su infancia. En el lugar se había asentado una secta maligna en la antigüedad, una secta sin ley que invocaba cosas terribles desde algún abismo desconocido de la noche. Se requirió a un buen sacerdote para exorcizar aquello que había invocado, aunque había quienes decían que bastaba con la luz para lograrlo. Si el padre O'Malley estuviera vivo, podría contar muchas cosas, pero ahora no había nada más que hacer salvo alejarse. Ahora ya no le hacía daño a nadie y sus dueños estaban muertos o lejos. Habían huido como ratas luego de las amenazas en el 77, cuando la gente comenzó a darse cuenta de la forma en la que algunos desaparecían de vez en vez a sus alrededores. Algún día, la municipalidad se impondría y tomaría la propiedad ante la falta de derechos, pero casi nada bueno saldría de que alguien se acercara a ella. Era mejor dejarla en el abandono para que los años la derrumbaran. No fuera que se agitaran cosas que debían permanecer dormidas por siempre en su negro abismo. Cuando el policía se fue, Blake se quedó mirando la forma sombría del campanario, lo emocionado de descubrir que aquella estructura parecía tan siniestra para otros como para él, y se preguntó qué tanta verdad podría haber detrás de los viejos cuentos que el uniformado le había repetido. Probablemente no eran más que leyendas provocadas por el aspecto maligno del lugar,
pero aún así era como una extraña encarnación de una de sus propias historias. El sol de la tarde salió de las nubes dispersas, pero parecía incapaz de iluminar los muros manchados y ennegrecidos del viejo templo que se elevaba sobre la alta meseta. Era extraño que el verde de la primavera no hubiera tocado los arbustos marrones y marchitos de ese patio elevado y enrejado. Blake se encontró acercándose más al área elevada y examinando el muro inclinado y la reja herrumbrosa en búsqueda de posibles vías de acceso. Había un terrible atractivo en ese templo negruzco, algo que lo hacía irresistible. La reja no mostraba aberturas cerca de la escalera, pero hacia el lado norte había algunas barras faltantes. Podía subir la escalera y rodear el angosto borde exterior de la reja hasta llegar al hueco. Si las personas temían tanto al lugar, él no encontraría obstáculos. Estuvo en el terraplén y casi dentro de la reja antes que nadie pudiera verlo. Luego, al mirar hacia abajo, notó a las pocas personas en la plaza alejándose y haciendo la misma señal con la mano derecha que había hecho el zapatero en la avenida. Varias ventanas se cerraron de golpe y una mujer gorda corría hacia la calle, jaloneando a unos niños pequeños para meterlos en una destartalada casa sin pintar. Fue fácil pasar por el hueco de la reja y en poco tiempo Blake se encontró avanzando pesadamente entre la enmarañada hierba podrida en el patio desierto. Aquí y allá los gastados muñones de una lápida le decían que en ese campo se habían hecho entierros, pero eso, según lo que veía, había sido mucho tiempo atrás. La masa vertical de la iglesia le resultó opresiva al tenerla tan cerca, pero Blake controló sus emociones y se acercó para tentear las 3 grandes puertas en el frente. Todas estaban firmemente cerradas, así que comenzó a rodear el edificio ciclópeo buscando alguna abertura menor por la que pudiera colarse. Incluso en ese momento no estaba seguro de siquiera entrar a ese lugar de sombras y abandono. Sin embargo, el llamado de su extrañeza lo arrastraba automáticamente. Una ventana abierta y sin rejas del sótano, en la parte trasera del edificio, le ofreció la entrada que necesitaba. Echando un vistazo al sótano, Blake vio un abismo subterráneo de telarañas y polvo, débilmente iluminado por los rayos del sol que se infiltraban por el oeste. Escombros, viejos barriles, cajas rotas y muebles de toda clase se revelaban ante sus ojos, aunque sobre todo había un montón de polvo que suavizaba todas las orillas afiladas. Los restos herrumbrosos de una caldera de aire caliente mostraban que el edificio se había usado y conservado en forma hasta la mitad del período victoriano. Actuando de forma casi inconsciente, Blake reptó por la ventana y se dejó caer hasta el suelo de concreto con su alfombra de polvo y lleno de escombros. El sótano abovedado era inmenso, sin separaciones, y en una esquina lejana a la derecha, entre profundas sombras, vio un arco negro que evidentemente llevaba hacia las escaleras para subir. Percibió una peculiar sensación de opresión al estar realmente en el interior del edificio espectral, pero la mantuvo controlada mientras cuidadosamente recorría el lugar, encontrando un barril aún intacto entre el polvo y rodándolo hacia la ventana abierta para preparar su salida. Luego, preparándose, cruzó el ancho espacio lleno de telarañas hacia el arco, medio ahogado por la omnipresencia del polvo y cubierto con las delicadas fibras fantasmales. Llegó al pie de la escalera y comenzó a subir los desgastados escalones de piedra que se levantaban en la oscuridad. No tenía luz, pero tanteaba cuidadosamente con las manos. Tras un brusco giro sintió una puerta cerrada frente a él, y una breve búsqueda le reveló el antiguo pestillo. Se abría hacia adentro, y al otro lado vio un corredor tenuemente iluminado con paneles comidos por los gusanos a cada lado. En la planta baja, Blake comenzó a explorar con rapidez. Todas las puertas interiores estaban abiertas, por lo que pudo pasar libremente de un cuarto a otro. La nave colosal era un lugar casi espeluznante, con sus montículos de polvo sobre los bancos de iglesia, un altar, un púlpito con forma de reloj de arena y una plataforma para los sermones. Sus titánicas cuerdas de telaraña extendiéndose de un lado a otro por los arcos de la iglesia y entrelazados sus grupos de columnas góticas. Sobre toda esa silenciosa desolación caía una terrible luz plúmbea, mientras el sol de la tarde que se iba lanzando sus rayos por los extraños cristales medio ennegrecidos de las grandes ventanas del ábside. Las pinturas en esas ventanas estaban tan oscurecidas por el hollín que Blake apenas podía descifrar lo que representaban, pero por lo poco que pudo comprender, concluyó que no le gustaban. Los diseños eran bastante convencionales y su conocimiento de símbolos oscuros le dijo mucho al respecto a algunos de sus antiguos patrones. Los pocos santos representados tenían expresiones claramente cuestionables,
mientras que una de las ventanas parecía exhibir simplemente un espacio negro, con espirales de curiosa luminosidad dispersándose en él. Al alejarse de las ventanas, Blake notó que la cruz cubierta de telarañas sobre el altar no era común, sino que recordaba al Ankh primordial o la cruz ansada del oscuro Egipto. En la sacristía junto al ábside, Blake encontró un escrito podrido y repisas que llegaban hasta el techo con libros mohosos y a punto de desintegrarse. Por primera vez sintió una clara punzada de horror, pues los títulos de esos libros le dijeron mucho. Eran las cosas oscuras y prohibidas sobre las que las personas más cuerdas jamás habían escuchado, o había sabido de ellas solo a través de susurros furtivos y asustados. Los receptáculos vedados y temidos de los equívocos secretos y fórmulas inmemoriales que han sido pasados a través del tiempo, desde la juventud del hombre y los tenues y fabulosos días antes de que el hombre existiera. Él mismo había leído muchos de ellos, una versión latina del terrible Necronomicon, el siniestro Liber Eibonis, el infame Cultes des Geuls, el Conde Elderete, el Unasperchilchen Hutel de von Junts, el infernal De Vermis Mysteris del viejo Ludwig Prim. Pero había otros a los que conocía simplemente de oídas, no conocía para nada. Los manuscritos nacóticos, el libro de Dician y el deteriorado volumen con caracteres completamente identificables, pero que tenía ciertos símbolos y diagramas que resultaban estremecedores, reconocibles para los estudiantes de lo oculto. Al parecer, los persistentes rumores locales no mentían. Ese lugar había acogido alguna vez una maldad más antigua que la humanidad y más grande que el universo conocido. En el ruinoso escritorio estaba un pequeño cuaderno forrado en cuero y repleto de anotaciones en alguna criptografía extraña. El contenido del manuscrito consistía en los tradicionales símbolos comunes usados hoy en la astronomía y antiguamente en la alquimia, astrología y otras artes dudosas. Los símbolos del sol, la luna, los planetas, aspectos y signos zodiacales que aquí se reunían para formar páginas repletas de textos, con divisiones y párrafos que sugerían que cada símbolo correspondía a alguna letra del alfabeto. Esperando resolver el criptograma después, Blake se echó el volumen al bolsillo de la chaqueta. Muchos de los grandes tomos de los estantes lo fascinaban y se sintió tentado a tomarlos prestados más tarde. Se preguntó cómo era posible que hubiera estado allí tanto tiempo. ¿Acaso era el primero en vencer al enorme y disuasivo temor que durante cerca de 60 años había protegido a ese desierto evitando a los visitantes? Habiendo ya explorado a profundidad la planta baja, Blake pasó de nuevo entre el polvo de la nave espectral hacia el vestíbulo del frente, donde había visto una puerta y una escalera que presuntamente llevaban a la torre ennegrecida y el campanario, objetos tan conocidos para él en la distancia. El ascenso fue una experiencia terrible, pues el polvo era denso y las arañas habían hecho los peores trabajos en ese pequeño lugar. La escalera era una espiral con peldaños de madera altos y angostos, y de vez en vez Blake pasaba por una ventana opaca con una vertiginosa vista hacia la ciudad. Aunque no había visto cuerdas abajo, esperaba encontrar una campana o un grupo de ellas en la torre, cuyas estrechas ventanas ojivales, cubiertas con celosias, había estudiado tan frecuentemente con sus binoculares. Al estar ahí, fue condenado a la decepción, pues cuando llegó a la parte alta de las escaleras, descubrió que el interior de la torre no tenía carrillones y claramente se había destinado a propósitos grandemente distintos. La habitación, de unos 3 metros de ancho, estaba tenuemente iluminada gracias a 4 ventanas ojivales, una a cada lado, que dejaban pasar la luz a través de sus deterioradas celosías. Anteriormente habían sido cubiertas con paneles opacos, pero estos se habían pudrido hacía mucho. En el centro del piso, cubierto de polvo, se elevaba un pilar de piedra, con ángulos curiosos de más de 1 metro de altura y 2 de tamaño promedio, cubiertos por cada lado con jeroglíficos extraños, toscamente tallados y completamente irreconocibles. Sobre ese pilar descansaba una caja de metal de forma peculiarmente asimétrica. Su tapa con goznes estaba abierta y el interior tenía lo que bajo el polvo de décadas parecía ser un objeto ovoide o de forma esférica irregular de unos 15 centímetros. Alrededor del pilar, en un círculo imperfecto, estaban 7 sillas góticas de altos respaldos casi intactas, y detrás de ellas, a lo largo de los oscuros paneles de las paredes, había 7 imágenes colosales de yeso pintado,
deshaciéndose, que recordaban más que nada a los crípticos megálitos tallados de las misteriosas islas de Pascua. En una esquina de la telarañosa habitación se había construido una escalera en la pared, la cual llevaba a la trampilla cerrada del campanario sin ventanas que estaba arriba. Cuando Blake se acostumbró a la tenue luz, notó los curiosos bajorrelieves de la extraña caja de metal amarillento. Acercándose, intentó limpiar el polvo con sus manos y pañuelo, y descubrió que las figuras eran de una especie monstruosa y totalmente ajena, representando entidades que, aunque aparentemente vivas, no se parecían en nada a ninguna forma de vida que hubiera evolucionado en este planeta. La aparente esfera de 15 centímetros resultó ser un poliedro casi negro con estrías rojas, con multitud de superficies planas e irregulares, ya fuera un curioso cristal de algún tipo o un objeto artificial tallado y ampliamente pulido de algún mineral. No tocaba el fondo de la caja, sino que estaba suspendido por medio de una banda de metal que rodeaba a su centro, con 7 soportes extrañamente diseñados que iban horizontalmente hacia los ángulos de las paredes del interior, cerca de la parte alta. Una vez expuesta, la piedra ejerció sobre Blake una fascinación casi alarmante. Apenas podía apartar los ojos de ella, y al mirar sus brillantes superficies, casi imaginó que era transparente, con mundos maravillosos a medio formar en su interior. Por su mente cruzaban imágenes de orbes alienígenas con grandes torres de piedra y otros mundos con montañas titánicas y sin señales de vida, así como espacios aún más remotos donde solo un movimiento mínimo en la vaga negrura hablaba de la presencia de conciencia y voluntad. Cuando apartó la vista, se percató de un curioso montículo de polvo en una esquina lejana cerca de la escalera del campanario. No sabía por qué llamó su atención, pero algo en su contorno llevó un mensaje hasta su mente inconsciente. Caminando pensadamente hacia allá y abriéndose paso entre las colgantes telarañas, comenzó a discernir algo lúgubre. Sus manos y pañuelos pronto revelaron la verdad, y Blake ahogó un grito con una desconcertante mezcla de emociones. Era un esqueleto humano, y debía haber estado allí durante largo tiempo. Las ropas estaban hechas jirones, pero algunos botones y trozos de tela aún hablaban de la existencia de un traje gris de un hombre. Había otras partes de evidencia: zapatos, hebillas metálicas, grandes botones para puños redondos, un alfiler de corbata con un diseño perdido tiempo atrás, una insignia de reportero con el nombre del viejo Providence Telegram y una desastrosa cartera de cuero. Blake examinó esta última con cuidado, encontrando algunos billetes antiguos, un calendario publicitario de celuloide de 1893, algunas cartas con el nombre de Edwin M. Lidrich y un papel escrito a mano. El papel era de naturaleza desconcertante, y Blake lo leyó cuidadosamente bajo la tenue luz de la ventana este. El texto desarticulado incluía frases como: el profesor Enoch Bowen volvió de Egipto en mayo de 1844. Compra la vieja iglesia Free Will en julio. Sus estudios y trabajos arqueológicos sobre lo oculto son bien conocidos. El Dr. Drone de la Iglesia Baptista de la Cuarta advirtió contra el saber estelar en un sermón el 29 de diciembre de 1844. La congregación era del 97 a finales del 45. En 1846, 3 desapariciones. La primera mención al trapezoide resplandeciente. 7 desapariciones en 1848. Comienzan historias sobre sacrificios santeros. La investigación de 1853 no da resultado. Historias sobre sonidos. Fry O'Malley habla sobre adoración al diablo, con una caja encontrada en grandes ruinas egipcias. Dice que llaman a algo que no puede existir bajo la luz. Huye de un poco de luz y desaparece ante la fuente. Entonces tiene que ser convocado de nuevo. Probablemente ha sacado eso de las confesiones que hizo en su lecho de muerte Francis X. Frenning, que se había unido a la sabiduría estelar en el 49. Esa gente dice que el trapezoide resplandeciente les muestra el paraíso y otros mundos, y que el morador de las tinieblas les comunica secretos de alguna forma. Historia de Orrin B. Eddy en 1857. Lo convocan mirando el cristal y tienen un lenguaje secreto propio. 200 fieles o más en la congregación en 1863, exclusivamente hombres al frente. Turba de jóvenes irlandeses contra la iglesia en 1869 tras la desaparición de Patrick Regan. Velado artículo en J el 14 de marzo del 72, pero la gente no habla de eso.
6 desapariciones en 1876. Comité secreto se reúne con el alcalde Doyle. Se prometen tomar medidas en febrero de 1877. La iglesia cierra en abril. Una banda de chincos de Federal Hill amenaza al doctor y al resto de la congregación en mayo. 181 personas abandonan la ciudad antes de que acabe el 77. No se menciona el nombre. Las historias de fantasmas comienzan hacia 1880. Intentan comprobar si es cierto el reporte de que ningún humano ha entrado a la iglesia desde 1877. Pedir a Lanigan la fotografía del lugar tomada en 1851.